clases, empiezo a esta diplomatura. Les comento que lo que me propuse para estos minutos conversar con ustedes tiene que ver con traerles un compendio de teorías criminológicas, digamos que son las más utilizadas, son las más usadas en el ámbito, que les va a ayudar a ustedes a tener una mirada mucho más amplia de lo que es el análisis del comportamiento delictivo como tal, ¿no? Empezaba diciéndolo que no es tan sencillo analizar la conducta criminal, ¿no? Existen preguntas macro que nosotros nos hacemos en este campo, y probablemente muchos de ustedes lo hacen, que es, por ejemplo, ¿por qué las personas delinquen? ¿O qué es lo que lleva a alguien a cometer algún tipo de hecho, ¿no? ¿Qué puede motivar a alguien a matar a otra persona? ¿Qué puede motivar a una madre a matar a un hijo? O al hijo a matar a los padres. Es decir, un montón de situaciones totalmente, digamos, fuertes que nosotros vemos a diario en los contextos donde nos desempeñamos y en los medios de comunicación también, ¿no? Y estas preguntas macro, pues se han venido haciendo efectivamente durante un largo tiempo, ¿no? Sobre todo desde distintas disciplinas y desde distintas ciencias, sobre todo con las ciencias sociales, ¿no? Las ciencias biológicas también han intentado responder este tipo de preguntas y no hay hasta ahora una explicación, digamos, general o una teoría que logre explicar todos los comportamientos delictivos, ¿no? Nos estamos enfrentando en mayor o menor medida más bien al resultado de complejas interacciones sociales. De hecho, comienzo por allí a definir un poco mi postura epistemológica y cómo entiendo el comportamiento delictivo, ¿bien? Muchos criminólogos entendemos el comportamiento delictivo, lo repito, como el resultado de complejas interacciones sociales. Esto quiere decir que no hay una sola explicación para el comportamiento delictivo. Eso quiere decir que hay más bien una confluencia de diferentes factores en diferentes momentos contextuales, ¿no? Porque los elementos situacionales hablan mucho de las motivaciones delictivas y una confluencia de muchísimos factores que pueden desencadenar un comportamiento delictivo, ¿bien? Ustedes me dirán, pero ¿eso significa qué? ¿Que cualquiera comete delito? Y la respuesta es sí, ¿no? Realmente cualquier persona tiene la potencialidad de cometer cualquier tipo de comportamiento delictivo, digamos, si las condiciones se dan al respecto, ¿no? Yo normalmente en este tipo de clases comienzo realizando una dinámica como para empezar a reflexionar sobre esto de que si todos cometemos delito o no, ¿no? Y tiene mucho que ver con esto que está acá. Avísenme si logran ver correctamente la información. Recuerden en el borde superior derecho colocar vista del hablante y debería verse en grande esto. Perfectamente. Como les dice Carlos, en la parte superior derecha hay algo que dice vista. Le dan ahí y colocan vista del hablante para que lo puedan ver en grande, como lo estoy viendo yo en este momento. Genial. ¿Ellos pueden abrir los micrófonos ahora, no, Duri? Si No. lo solicitan, si lo solicitan Carlitos, si levantan la manito, yo les doy audio. Exacto. Vamos a hacerle porque sí, si no nos aburrimos. Pues yo me aburro mucho hablando solo. Entonces, bueno, acá yo les estoy presentando una curva que es en estadística esto lo llamamos la campana de Gauss, que es simplemente una distribución normal de un conjunto de datos. Pero a mí me gusta utilizarlo mucho como una analogía de lo que es el comportamiento en las sociedades, ¿no? Ustedes ven en el centro de esta gráfica, lo que no sé si logran ver mi mouse. ¿No ven mi mouse moviéndose? ¿Por casualidad, Bri? No, ¿verdad? No, pero dime dónde y yo señalo. Eso sí es un detallazo. De alguna forma, pero bueno. No, lo que les digo es que si ven allí en esta gráfica donde dice el 90%, que dice región de aceptación, es donde, pues, en líneas generales, vamos a ubicar a la mayoría de los comportamientos en una sociedad. Es decir, ese 90% que está allí representa lo que la mayoría de las personas hace en forma cotidiana. Eso es lo que nosotros llamamos comportamiento normalizado, ¿no? Un comportamiento, sí, que todos de alguna manera estamos de acuerdo, según la sociedad, porque esto también cambia
históricamente no todas las sociedades se han comportado diferente y se van modificando y se siguen modificando, ¿no? Entonces hay comportamientos que efectivamente son totalmente tolerados y otros que no. Esos que no están en esos márgenes pintados en azul, que se llaman región de rechazo, ¿no? Que son regiones marginales. Pueden haber comportamientos, es decir, estos comportamientos que no se acoplan a lo que la mayoría de las personas hace, en criminología le llamamos comportamientos desviados o conductas desviadas, ¿bien? Que no necesariamente son malas, pueden ser positivas o pueden ser negativas. Hay comportamientos desviados, por ejemplo, no sé, un ejemplo extremo, el Papa Francisco, ¿no? Es un ejemplo de un comportamiento desviado, porque la mayoría no son sacerdotes, ni son obispos, ni cardenales, ni papas en una sociedad. Entonces, incluso sacerdotes o pastores, ¿no? Tienden a ser los menos. Entonces, es un comportamiento desviado, pero que la sociedad no necesariamente los cataloga como malos, ¿no? No son más bien positivos. Y existe otro grupo de comportamientos que llamamos desviados, que la sociedad sí rechaza, que la sociedad deplora, ¿no? Esos comportamientos desviados terminan convirtiéndose en comportamientos delictivos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el delito realmente es definido por la propia sociedad y por las propias leyes. ¿Qué es lo que se tolera y qué es lo que no se tolera? Puede terminar estando en un ordenamiento jurídico como tal, ¿no? Ahora bien, ¿a qué me refiero con esto? Que muchos de nosotros podemos efectivamente comportarnos de forma adecuada o de forma no adecuada dependiendo de los contextos, ¿no? Y esto puede ser criticado o no criticado por los contextos sociales. Esto no significa necesariamente que estamos cometiendo delito, pero sí somos capaces de infringir normas, infringir leyes o infringir algunos, qué sé yo, algunas normas que pudiese de alguna manera entenderse como algo éticamente no aceptable desde cierto contexto, ¿no? Si yo les pregunto qué es el delito, desde esta mirada sociológica es mucho más compleja, pero la forma más fácil de definir lo que es el delito nos lo proporciona el propio derecho penal, ¿no? El derecho penal nos dice como claramente, en un sentido dogmático, es una conducta típica, antijurídica y culpable. Es decir, que está descrito en un ordenamiento jurídico, normalmente en los códigos penales o leyes especiales, es antijurídica, es decir, que es contraria al deber ser, y es culpable, quiere decir que les corresponde o es susceptible de que se le aplique una sanción que en líneas generales se le denomina pena. ¿Bien? Entonces, básicamente eso se define el delito. Ahora bien, digamos, desde esta mirada de lo que es el comportamiento desviado y lo que es la tipificación de un comportamiento delictivo, podemos sacar diferentes conclusiones, podemos también pensar o razonar en diferentes contextos, ¿no? Cuando yo les decía que cualquiera puede cometer algún tipo de delictivo, implica que constantemente podemos estar rompiendo normas, ¿bien? Si yo les pregunto, y pueden levantar la manito, creo que si pueden levantar la manito, escriben en el chat, ¿quiénes nunca en su vida han roto una norma? Jamás. El silencio es evidente. Claro, todos rompemos normas, llegamos tarde, no, qué sé yo, nos saltamos la luz del semáforo, no pagamos la multa, evadimos impuestos, un montón de situaciones, pero que consideramos que no es tan grave, ¿no? Así como que, bueno, no estoy dañando tanto, esto lo hace todo el mundo, y bueno, está bien, perfecto, pero estamos rompiendo normas, ¿no? Algunos me dirán acá, sobre todo los que están en el mundo del derecho, sí, pero romper normas no es cometer delito, profesor, y usted me disculpa, yo le diría, usted tiene toda la razón, pero es el comportamiento base de lo que es el comportamiento delictivo según su definición. Ahora, si yo les pregunto, levanten la mano o escriban en el chat, ¿quiénes de los que están aquí se han comportado de una forma típica, antijurídica y culpable, de tal manera que sea susceptible de una sanción que se le puede denominar pena? Es decir, ¿quiénes han cometido delito? Vamos a ver quiénes han cometido delito por aquí. Yo no, hasta que se demuestre lo contrario. Claro. Y los abogados me dirán, bueno, profesor, pero yo no estoy obligado a inculparme acá, ¿no? Y menos si están grabando. Decir, mira, yo cometí delito, no quiero que me estén persiguiendo. Y bueno, está bien, perfecto. Pero yo le pudiese preguntar quiénes de los que están aquí, que es como con lo más típico, han descargado PDFs
o han sacado fotocopias a libros, ¿bien? Cuando allí las primeras páginas de todos los libros dice cualquier reproducción parcial o completa sin la autorización del autor o la editorial acarreará sanciones penales. En varios países están las leyes que protegen los derechos de autor. Hasta ahí vamos Por poner bien. una, Ya Astrid Astrid ya levantó fue las manos. valiente. Y sí, y Samuel, ajá, Durí, ajá, entonces ¿quién es delincuente, no? Ustedes dirán, profesor, pues yo no me estoy inscribiendo en una diplomatura porque me vengan a decir delincuente, disculpen. Y está bien. La idea no es esa, es que reflexionemos realmente de lo que es un comportamiento delictivo, ¿no? Y que efectivamente como sociedad vamos a estar cometiendo delitos constantemente, ¿no? Ustedes me dirán, bueno, profesor, pero eso no es lo mismo que matar a alguien, ¿no? Digo, está bien, tiene razón. No es lo mismo que matar a alguien. Eh, sí, me copié y a lo mejor el PDF, descargar el PDF, según mi punto de vista, no es que estoy necesario, o sea, el autor a lo mejor no se queda en la calle, la editorial no va a quebrar porque yo bajé un solo PDF, señor profesor. Sí, pero es un comportamiento delictivo, típico, antijurídico, susceptible de una sanción que se llama pena. ¿Bien? ¿A qué me refiero con esto? Que hay que empezar a derribar uno de los primeros mitos que hay en los discursos, ¿no? Pensar al delincuente como ese otro raro, una especie de persona que tiene algún tipo de patología, una enfermedad, un trastorno de la personalidad, algo genético, alguna cosa rara interna, como si fuese una suerte de enfermedad que lo motiva a cometer delito. Desde ya les digo que en el pensamiento criminológico actual, esto está descartadísimo desde hace mucho tiempo. El delito es resultado de complejas interacciones sociales y va a depender de diferentes situaciones, incluso los contextos, incluso las motivaciones. Fíjense en esto tan simple que es cometer un delito contra los derechos de autor, pero asumir que no somos delincuentes, ¿no? Como que, bueno, no estamos haciendo daño como tal, ¿no? En una institución carcelaria, un privado de libertad, recuerdo que me dijo, bueno, yo sí robaba, y yo robaba, y sí, pero este que está aquí al lado mío, él robaba y mataba. Entonces, ¿dónde ponemos la vara, no? De qué es más grave que qué, ¿no? ¿Quién lo dice? ¿Quién lo define? En otra oportunidad, creo que en ese mismo grupo, uno me dijo, bueno, yo robé y maté, y es verdad, yo maté, pero aquel que está al lado agarraba a las mujeres, las mataba y las violaba. Ese sí es peligroso, yo no tanto. Como diciendo, bueno, ahí vuelvo a preguntar, ¿dónde está la vara, no? ¿Quién dice que es más grave que qué? ¿Dónde está el daño como tal, no? Entonces, claro, reflexionando desde este punto de vista, es lo primero que tenemos que desmitificar, ¿bien? Ah, profesor, pero yo veo una noticia que efectivamente hubo una persona que cometió varios asesinatos, un asesino en serie. Ese no me va a usted decir que es normal, de toda normalidad. Por lo menos tiene que tener algún tipo de psicopatía, por ejemplo, ¿no? Que es una palabrita que está muy común en estos entornos, en los medios de comunicación. Y yo les diré que efectivamente hay psicópatas en nuestra sociedad, el 1% de la población mundial se estima que es psicópata, pero también les voy a decir que la mayoría de los psicópatas no necesariamente cometen delitos. Y como les digo esto, también les digo que muchos comportamientos delictivos, como delincuentes seriales, no son psicópatas, no tienen psicopatía. Y en muchísimos peritajes psicológicos forenses, yo me encuentro con psicólogos forenses, perfiladores criminales que me dicen, no le encuentro nada, está sano. Aplico todas las pruebas y todo sale dentro de lo esperado. Y sí, la respuesta es que hay personas que están dentro del contexto de la normalidad, incluso psíquico, y pueden cometer actos totalmente crueles y cruentos y no tenemos una explicación totalmente acabada para eso. También hay esos casos, ¿no? Entonces, esto nos mete realmente en unos contextos bastante complejos para analizar y para empezar a estudiar y para generar mucha más teoría y para efectivamente formarnos constantemente en contextos actualizados para empezar a derribar muchas de estas cosas que nos vende CSI, estas series de televisión de criminalística o los discursos que hay por ahí con los medios de comunicación o algunos que no tienen este peritaje y dicen cualquier cosa en un medio de comunicación. Yo he escuchado cualquier cantidad de cosas, pero bueno, que hay que tenerlo en cuenta y con mucho cuidado, ¿no? Si tienen alguna duda, alguna cosa, lo pueden también escribir por el chat, ¿ok? Yo tengo aquí vista el chat. Por aquí dice Francisco, por ejemplo, copiar un libro, un PDF, es un delito de alta tecnología y es penado por la ley, por ende, hay pena porque ha cometido, sí, claro,
No sé si es de alta tecnología, porque hoy en día se puede conseguir cualquier cosa por internet sin ser como muy expertos, ¿no? Pero sí, compete un delito. Por supuesto que hay publicaciones que son gratuitas, pero te dicen, ¿no? Distribución libre o solamente para uso académico. Y ahí no hay problema, puedes descargarlo o no puedes compartirlo, qué sé yo. Pero lo que les digo es que efectivamente se puede cometer cualquier tipo de delito en cualquier contexto, ¿bien? Levante la mano los que están aquí, ¿quién ha pensado alguna vez matar a alguien? A Durí los que no le pagan, no, mentira. Eso no, eso no, tan allá no. Astrid tiene la mano levantada todavía, ¿no? ¿Has pensado en matar a alguien? Y los demás silencio. Ah, no, 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 mentira, mentira. Ahí bajo la... Ok, está bien, entonces nunca he pensado en matar a alguien. Les voy a invitar a que intenten recordar algún episodio de infidelidad, que han sido víctimas de infidelidad. Absolutamente seguro, yo, a mi exnovio, claro, ahí sí nos acordamos que queríamos matar, y no solo matar, escuartizar, quemar, meter una bomba, bueno, Putin y nosotros, pues, las bombas atómicas ahí a pleno, ¿no? Y sí, ahora bien, por supuesto que pensar en matar a alguien en un contexto determinado no es lo mismo que efectivamente matar a alguien, ¿no? Eso está claro. Eso es lo que le llamamos en criminología el paso al acto. El paso al acto no lo da todo el mundo, ¿no? Todo el mundo no, en nuestra mente, en nuestra fantasía pueden pasar miles de cosas y no necesariamente eso se lleva al acto real. Sin embargo, pueden haber contextos situacionales, ¿no? Que no tenemos previstos. Y aunado, imagínense en esa situación de ira y de frustración que pudiésemos tener en un momento determinado cuando somos víctimas de infidelidad, por poner un ejemplo, ¿no? Porque hay muchas situaciones que nos pueden llevar a tener la parte de la emocionalidad al límite, ¿bien? Y si no tenemos las herramientas adecuadas para efectivamente, digamos, para apretar el botón de stop en un momento determinado, nos puede llevar efectivamente a caernos a golpes, a generar un tipo de comportamiento violento, y eso puede tener una consecuencia de muerte en muchos casos. O si no muerte, ya el hecho de los golpes, ya por lo menos de lesiones personales, ¿no? Lo que quiero decir es que cualquiera de nosotros, en cualquier momento, tiene la potencialidad incluso de matar a alguien. ¿Se entiende? Por acá dice por aquí, nada, que cuando me he dado cuenta de la infidelidad, digo algo como, él se lo pierde, que bueno, eso tiene una racionalidad bastante adecuada, Laura, quiere decir que ya has pasado varias veces, probablemente por una situación así, pero la primera vez a lo mejor no pensaste eso exactamente así, ¿no? Los cursantes de la máster al final podrán, dice, alegar que su autoincriminación no es tal, puesto que su defensor de confianza no estaba presente en clase. Muy bien, doctor Julio. Siempre estrategias defensivas en cualquier contexto, además. No estábamos en un contexto de indagatoria como tal, o sea que tampoco estamos persiguiendo un delito, o sea que esta grabación no sirve como prueba. Se la pueden tumbar a cualquiera. Dice, por pienso o creo que el matar a alguien a veces no estaba planeado. Claro, Renzo, muchas veces no está planeado. A veces sí. Tenemos situaciones de casos donde efectivamente planean un acto delictivo como la muerte, y efectivamente eso tiene penas mucho mayores porque hay un acto de planificación, etcétera, etcétera. Pero en muchos casos son totalmente situacionales. Situacionales, ¿no? O sea, convergen en tiempo y espacio elementos que pueden facilitar un comportamiento delictivo violento que puede llegar a causar la muerte. Y eso no significa que esa persona va a matar en el transcurso de su vida cuantas veces se moleste, etcétera, etcétera. No, la mayoría de las personas tienen una capacidad efectivamente de aprendizaje, puede reflexionar, puede recapacitar, puede arrepentirse, aunque no va a resarcir evidentemente un daño como la muerte, no. Distinto el robo, el hurto, donde a lo mejor si tuviésemos una justicia restaurativa muy más extendida en nuestro contexto, a lo mejor eso sea una alternativa mucho más adecuada, ¿no? Que resarcamos el daño, que la víctima se sienta resarcida, pero con delitos económicos es posible hacerlo. Ahora, delitos contra las personas o la vida, es muy difícil resarcir ese tipo de daños como tal. Sin embargo, puede ser elementos totalmente situacionales.
En una investigación que realizamos para entender el tema de los homicidios en Venezuela, en un contexto para, bueno, analizar varias cosas, entre ellos el tema del uso de armas de fuego, un montón de situaciones, nos encontramos con, bueno, habían tasas delictivas, todavía siguen siendo altas, pero en ese contexto eran unas tasas delictivas muy altas, de homicidios muy altos, y un porcentaje importante de esos homicidios, cuando íbamos al caso, cuando íbamos a lo cualitativo, cuando íbamos a tratar de entender qué pasaba con allí, nos estábamos encontrando con casos que era, bueno, porque el vecino tenía la música alta, porque fue un contexto de licor, una fiesta, entonces se acordó un conflicto y mató. Es decir, por nada, ¿no? Por situaciones totalmente que uno, pensando lo frío, dice, bueno, no, se pudieron haber resuelto de otra manera, ¿no? Pero tiene que ver con esto, con esos contextos situacionales donde convergen en tiempo, espacio, elementos, ¿no? Si yo les pregunto a ustedes cuál creen ustedes que es la droga que está más asociada al comportamiento violento, ¿cuál creen ustedes que es? Pueden escribir por el chat, tiren en el chat. ¿Qué droga está más asociada al comportamiento violento? Alcohol, dice por aquí. No, a Durín no lo voy a invitar a tomar cerveza. Mira. Creo que la pasta base, dice Renzo, la pasta base es lo que queda de la cocaína. Luis Antonio dice cocaína, claro, ajá. La cocaína es muy interesante porque es una droga que es activadora, digamos, del sistema nervioso central, o sea, que te despierta, te pone activo y evidentemente puedes tener reacciones agresivas, ¿no? Cannabis sativa, dice aquí Edward, marihuana. Sobredosis de sustancias psicoactivas, hay un montón de sustancias psicoactivas. De hecho, todas las drogas tienden a definirse como sustancias psicoactivas, ¿no? Algunas deprimen el sistema nervioso central, otros lo aumentan, etc. Sobredosis puede ser, ¿no? Bueno, cocaína. Aquí dice, respecto al delito de homicidio en Venezuela, la mayoría de las imputaciones, acusaciones que se promueven en el Ministerio Público están terminadas por la cualificación motivos subfútiles e ignobles. Muy bien, doctor Julio. De alguna manera coincide con lo que estoy indicando, ¿no? Pasta base y alcohol, creo la mezcla sería el resultado. Por aquí dice el crack. Crack es un derivado también de la cocaína. Mezcla de drogas con alcohol. Yo me pregunto si realmente existe el consciente, el inconsciente, Milce. Eso tiene que ver con la teoría psicoanalítica. Yo no me voy a meter ahí mucho porque muchos psicólogos fanáticos de este tipo de pseudociencias no les gusta que les diga esto. Pero bueno, es un tema de una teoría. El psicoanálisis no es muy utilizado en el ámbito forense de psicología criminal, aunque hay elementos de explicación del delito del psicoanálisis, pero el psicoanálisis tiene un problema grande, que es la dificultad de operacionalizar esa parte teórica al momento claro, concreto, incluso de evaluar, ¿no? El psicoanalista te va a decir, nada, el delincuente delinque porque el superyo está distraído, tiene un superyo muy poco fortalecido y deja los instintos, etcétera, etcétera. Si existe consciente o inconsciente, yo lo dejo más una discusión más filosófica. Pero empíricamente es muy difícil demostrar y es indemostrable realmente. Es decir, mira, el inconsciente está ubicado en la parte interna de la segunda neurona, no está por ningún lado. Entonces es muy complejo verlo desde el punto de vista psicoanalítico. Yo no soy muy de la corriente psicoanalítica. Por eso mismo, porque es muy difícil operacionalizarlo. Entonces, esa pregunta, no sé, Milce, el psicoanalista te va a decir que sí, el psicólogo cognitivo-conductual te va a decir que no, que eso es pura habladuría, que eso es puro cuento. Ahí no me voy a meter con eso. Anfetamina, serotonina, la serotonina no tanto. Bien, la droga que está más asociada a la violencia es el alcohol. Aunque sorprenda, paradójicamente, Durí, tienes ahí 10 puntos. Aquí en Argentina 10 puntos como 20 puntos en Venezuela, la máxima nota. Así que cuando te diga de 10, es lo máximo. Es el alcohol, señores, que paradójicamente es la droga más consumida y es la que está legal. Pero cuando uno hace los recuentos estadísticos, efectivamente el alcohol está muy asociado al comportamiento violento porque el alcohol es desinhibidor del sistema nervioso central. Y al ser desinhibidor del sistema nervioso central, no solamente que te relaja, que te desinhibe, sino que además actúa apagando de alguna forma, ¿no?, los cerebros superiores que tienen que ver más con el control de impulso y con el tema de la racionalidad. O sea, queda como que el cerebro rectilíneo, el que más
actúa y eso hace que la persona sea mucho más impulsiva, se envalentonen más y cometan muchas más imprudencias. Y si al alcohol, una situación de tensión, le colocas alcohol, ¿no? Y a esa mezcla le metes un arma de fuego, es una bomba de tiempo totalmente, ¿no? Los países que tienen mayor disponibilidad de armas de fuego tienden a tener mayores tasas de homicidio, ¿no? Y eso efectivamente tiene una connotación, digamos, casi que de sentido común. Entonces, esto se nota y se ve mucho en muchos de los países. Y muchos de los contextos y las estadísticas nos hablan de esto. Entonces, ¿qué significa nuevamente esto? Que no necesariamente la persona que mate igual tiene algún tipo de trastorno, la persona antisocial, una cosa. Tenemos que desmitificar eso de que el delincuente es un otro raro, distinto a nosotros. No, cualquiera de nosotros puede cometer delitos. Y al empezar a comprender esto de esta manera, vamos entonces a estar mucho más centrados en los análisis que tenemos que hacer para entender la conducta criminal. ¿Bien? Por aquí dice, ¿qué enfoque de la psicología más acertado en la psicología forense y por qué? Bueno, enfoques psicológicos hay diferentes escuelas, ¿no? Yo lo que les pudiese presentar, ojo, desde la criminología, ¿no? Recuerden que yo no soy psicólogo, pero trabajo mucho temas de peritaje y estamos muy en contacto con los psicólogos. Siempre en el ámbito forense, porque recuerden que todo esto va a un sistema judicial. Y en los sistemas judiciales, en los procesos penales, es muy importante la evidencia empírica, presentar evidencia empírica objetiva y sustentable de todo lo que se hace como tal, ¿no? Entonces, todos los enfoques que tienen que ver con este tipo de análisis de pruebas estandarizadas, estadísticas, objetivas, totalmente comprobables, es lo que más se utiliza en este tipo de ámbito. Entonces, todo el enfoque es cognitivo-conductual, todo el enfoque también integral, pero lo que pasa es que hay enfoques psicoterapéuticos, que es diferente a lo que son los enfoques de evaluación y de peritaje, ¿bien? Ojo, que en el ámbito psicoanalítico también hay, ¿no? De hecho, acá, por ejemplo, en Argentina se utiliza mucho las pruebas de Rorschach, por ejemplo, que tienen mucho que ver con el psicoanálisis, pero como está montada la prueba Rorschach, tiene una parte muy objetiva, estadística, importante, que se toma muy en cuenta. Entonces, lo más importante no es tanto el enfoque como que se hace, sino la pericia que tengas realmente al momento de hacer una evaluación, una valoración de lo que te pidan evaluar o valorar, ¿no? Entonces, pesa mucho más el tipo de formación, el tipo de prueba que utiliza, más que el enfoque que tenga general o que vayas a formarte, ¿no? Por eso es muy importante formarse en los contextos forenses. Bien, ¿a qué voy indicando con esto? Bueno, que desde el punto de vista criminológico, como ya lo viene sospechando, hay efectivamente diferentes formas de explicar el comportamiento delictivo, ¿no? Si queremos llegar a una comprensión general de lo que es el comportamiento delictivo, tenemos que pasar efectivamente por todos estos análisis como tal, ¿no? Entender que para explicar el comportamiento humano tenemos que, digamos, anclarnos en saberes de todas las ciencias sociales y médicas y humanas, incluso el derecho, o los aportes del derecho penal, que el derecho penal no es una ciencia como tal, pero sí es un instrumento importante que es el que hacer, digamos, los sistemas de justicia y da como la norma, ¿no? De esto que estamos llamando, que de alguna manera define, ¿no? Qué comportamientos son susceptibles de una pena que se llama efectivamente, o que un comportamiento sea culpable o susceptible de una pena. De la psicología, de la criminología, sociología, psiquiatría, medicina, derecho penal, etcétera, ¿no? Así entonces entramos en lo que entendemos como la psicología criminal como sujeto de estudio, ¿no? Esa vertiente de una ciencia macro mucho mayor de la psicología y de la psicología jurídica que va agrupando diferentes áreas para apuntar a la comprensión del fenómeno delictivo como tal, ¿no? Sus causas, efectos y la intervención, el tratamiento, ¿no? En este caso, se busca efectivamente tener, digamos, elementos preventivos e interventivos, en líneas generales. Para la criminología, esto es mucho más largo, por supuesto, yo simplemente voy a presentar acá un pantallazo
de los paradigmas criminológicos, a mí me gusta agruparlos así, que son un compendio de diferentes teorías que de alguna forma tienen que ver con estos paradigmas, ¿no? Y depende de estos paradigmas, pues hay un montón de teorías que pueden explicar el comportamiento delictivo. Desde el libre albedrío y el castigo, que es lo que quizás el paradigma criminológico que de alguna manera guía desde que los estados se conformaron como estados, casi que desde el siglo XIII, aparece la institución de la Inquisición, hasta hoy en día con nuestro sistema de justicia penal todavía tiene muchos vestigios inquisitivos, este es el paradigma que está reinando de alguna forma, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el individuo es perfectamente capaz de entender lo que está bien y lo que está mal y aún así decide cometer un delito. Y como cometer delito es su decisión, entonces efectivamente por eso la forma, digamos, de abordar esto es la creación de leyes de sanciones penales o de castigos o de una reacción social desde el punto de vista penal para efectivamente tratar de disuadir a otros individuos para que dejen de cometer delitos, ¿no? Entonces que en la mayoría de los países cuando hay un problema delictivo, lo primero que hacen como medida es una medida de tipo punitivo, ¿no? Lo primero que tiende a hacer es, o proponerse, son las reformas legales. Entonces, bueno, si hay un problema de repente con los robos de autos, lo primero que se les ocurre a los legisladores es decir, bueno, ahora las penas para el robo de autos los vamos a aumentar. Vamos a que las personas que priven de libertad por robo de auto ahora ya no salgan en libertad condicional ni en destacamento de trabajo de una forma más fácil. Y le aumentamos las penas unos 30 años, ¿no? Y con esta medida tienen la ilusión de que el delito de robo de auto entonces va a disminuir. Nada más lejano a la realidad. Este efecto disuasorio que se piensa que tiene las sanciones penales no son tan exactamente así, perdón, en el campo como tal. Cuando nosotros analizamos el comportamiento delictivo, vemos que no bajan las tasas delictivas de esos delitos, incluso tienden a aumentar muchas veces, ¿no? Y esto tiene muchas explicaciones, pero lo más básico es que piense que las personas que están motivadas a cometer delitos no se compran los códigos penales para ver qué sanciones tienen, qué penas tienen, ni se aumentaron o no andan haciendo esas investigaciones ni están pendientes porque para ver si cometen el delito o no. O sea, no se compran, no lo están viendo como un menú, eso no pasa, ¿no? La persona que está motivada a cometer delito lo hace por distintos motivos, pero lo primero que hace o lo primero que tiene es la convicción de que no va a ser capturado. Entonces no importa la sanción penal que haya, lo fuerte de la pena, pueden colocar hasta pena de muerte. Que de hecho los países que tienen pena de muerte para determinados delitos es como la muestra más significativa del fracaso de este tipo de paradigma, de forma de pensar la prevención del delito. Porque los delitos penados con pena de muerte deberían casi no existir entonces en esos países, si el efecto disuasorio de la pena existiera. Y lo que sucede es que esos delitos se siguen cometiendo, a veces tienden a aumentar. Entonces no hay un efecto disuasorio como tal. Sin embargo, bueno, este paradigma sigue reinando todo el mundo del pensamiento jurídico penal en líneas generales, ¿no? Y de la criminología hay algunas teorías, ¿no? Quizás una de las teorías más modernas que está como este paradigma le llamamos la teoría de la elección racional, que pero tiene otros elementos, además de elementos de rasgo de personalidad, de toma de decisiones, de motivación, etcétera, para explicar el comportamiento delictivo. Es un poco más compleja, pero está montada en este paradigma porque para estos teóricos el delito es una elección racional, así como cuando elegimos comprarnos un auto, comprarnos un departamento, que sopesamos los pros, los contras, vemos si me conviene o no me conviene, el beneficio inmediato, etcétera. Hacen como una valoración de distintos variables hasta que dicen, bueno, si me conviene cometer delito y cometen delito, ¿no? En líneas generales. Pero bueno, es una discusión teórica mucho más amplia. El otro paradigma que les traje, ¿cómo voy con el tiempo, Durillo? Siempre me quedan como 10 minutos, ¿verdad? El otro paradigma es el científico, que es un compendio de muchas teorías sociológicas, psicológicas, biológicas incluso, que han tratado de explicar el delito desde la parte más médica o de teorías que tienen este paradigma del método científico, sobre todo de la escuela de Chicago, ¿no? Muchas teorías de incluso la década del 60, del 70 en Estados Unidos, que hubo una proliferación muy importante de teorías sociológicas y muchas de esas teorías sociológicas trataban de explicar el delito, ¿no? Otro paradigma es el conflicto social, que tiene que ver
con entender el comportamiento delictivo desde las propias interacciones sociales conflictivas, ¿no? Hay mucho de la teoría marxista acá de la lucha de clases, por ejemplo, o de las desigualdades sociales que pueden generar situaciones, digamos, extremas o de vulnerabilidad que puede conllevar a que las personas sean motivadas a cometer delitos, ¿no? Acá la impronta con esta paradigma o la forma de intervenir sería modificar, digamos, las condiciones sociales o las condiciones estructurales que están generando el comportamiento delictivo. El otro paradigma es llamado el paradigma de la interacción, porque es una etapa de síntesis teórica del conocimiento científico. Es una etapa como que está emergiendo hoy en día para tratar de que es mucho más integral. De hecho, hay un paradigma criminológico muy interesante que se llama el ultrarrealismo criminológico, que busca entender el comportamiento delictivo de una forma mucho más fenomenológica, es decir, de ir a las causas, de ir efectivamente a los casos como tal, y busca generar incluso teoría nueva, porque no hay una, desde la escuela de Chicago para acá, es muy poco lo que se ha hecho teóricamente en criminología. Y muchas teorías son teorías norteamericanas, son teorías que ven el mundo anglo, que lo que se ha hecho es como tratar de exportarlas y aplicarlas forzadamente, por ejemplo, en los contextos latinoamericanos. Entonces, la teoría de la asociación diferencial, por ejemplo, o la teoría de las actividades rutinarias, situacionales, que están muy en boga y que se ha utilizado mucho para entender la prevención del delito, realmente no son, tienen muchas debilidades para explicar el comportamiento delictivo en nuestros propios contextos latinoamericanos. La invitación más bien es a pensar en teorías propias o en contextos de pensamiento científico que se acoplen más a nuestras propias realidades latinoamericanas y no importar, digamos, teorías de sobre todo el mundo anglosajón en este sentido, ¿no? Hay un montón, por supuesto que no nos da tiempo de explicarlas todas, pero sí me gustaría ir cerrando, entonces este primer pantallazo de lo que es una mirada criminológica, de lo que, para entender, digamos, la psicología del comportamiento delictivo, y es que las motivaciones para cometer delitos no difieren en líneas generales para las motivaciones que podemos tener nosotros para conseguir, digamos, cualquier objetivo atractivo que nosotros encontremos, ¿no? Una motivación para ser profesionales, para estudiar, para conseguir un buen empleo, para conseguir novia, para conseguir lo que sea, ¿no? Es el mismo proceso motivacional que incluso se tiene para cometer delitos. Primero una anticipación tiene que ver con esa identificación del deseo, la meta o eso que queremos alcanzar, ¿no? El segundo paso sería una activación, una dirección, es decir, hay un estímulo interno o un estímulo externo que nos conduce a movernos para alcanzar ese objetivo. Luego viene una conducta, ¿no? La parte conductual, es decir, activamos específicamente actos o acciones para conseguir ese objetivo y ese es como un ensayo y error. Hacemos un propio feedback, ¿no? Con lo que hacemos nos puede ir bien y podemos conseguir lo que estamos tratando de alcanzar o nos puede ir mal, lo que conlleva el otro paso, que es el resultado, ¿no? Que es la consecuencia satisfactoria o no de eso que estamos haciendo. De no conseguirse la acción, podemos entonces experimentar emociones negativas como la frustración, que puede llevar a repensar lo que estamos haciendo para alcanzar el motivo, ¿no? Se puede desistir de alcanzar eso o se puede efectivamente volver a pensar y estamos motivados y moviéndonos a conseguir actos como tal, ¿no? Y eso pasa en los comportamientos delictivos también. Y hay muchos contextos también totalmente situacionales que habla de distintas estructuras. Por eso el delito es muy importante analizarlo en términos de casuística también, ¿no? Cada caso es diferente. Nosotros podemos agarrar 10 homicidas y los 10 homicidios tienen efectivamente, digamos, motivaciones totalmente diferentes, ¿no? No es lo mismo una persona que fue víctima, qué sé yo, el que llegó a la casa, este típico caso, ¿no? Que se ve mucho, llegué a mi casa y encontré a mi mujer con la otra persona en la cama teniendo relaciones sexuales. Ahí puede haber, digamos, un elemento totalmente irracional, ¿no? Esa reacción por intenso dolor puede efectivamente llegar a frustrar la racionalidad y podemos llegar a cometer cualquier tipo de acto delictivo, incluso el homicidio, ¿no? Como el caso, como me tocó una vez, a una persona le iban a robar, él se defendió, salió corriendo y los delincuentes lo iban persiguiendo. En eso vio que había una casa abriéndose y trató de resguardarse, se metió corriendo a esa casa y resulta que estaba abriendo la puerta una persona mayor, un viejito que iba a ir a
a regar las matas, a pasear el perro, no sé. Y cuando este entra, el otro pieza, el viejito se cae, se da por la cabeza y muere. De este tipo de cosas que pasan también. Y bueno, es un homicidio culposo, un homicidio, pero bueno, fue un homicidio, lo mató. Pero la motivación no pensaba matarlo como tal, es totalmente situacional. Como el que fue para una fiesta también con un arma de fuego, totalmente imprudente, una revuelca, qué sé yo, sacó el arma, quiso hacer unos disparos al aire y mató a un tercero por allá que no tiene nada que ver, ¿no? O sea, hay situaciones de que son homicidios todos, pero contextualmente son totalmente diferentes también. Como el que planificó, el que fue y dijo, yo lo maté porque tengo un problema con él, es una venganza y tal y pascual, sabía qué hora salía, qué hora entraba y planificó todo, incluso cómo lo iba a matar. Hombres y mujeres, ¿ok? Los hombres tienden a matar de una forma mucho más reactiva, las mujeres en líneas generales estadísticamente tienden a planificar un poco más, o pueden utilizar venenos, por ejemplo, otro tipo de acciones quizás menos agresivas para matar que el hombre, ¿no? Que es mucho más reactivo. Pero esto tiene sus bemoles, por supuesto. Vamos a encontrar también mujeres que son muy reactivas y hombres que también son... Pero en líneas generales, estadísticamente, tienden a manejarse en esas formas, ¿no? Entonces, bueno, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta hasta ahora. Podemos abrir una suerte de espacio de preguntas, de comentarios sobre lo que hemos conversado, esta mirada, este pantallazo, una mirada criminológica sobre el origen del comportamiento delictivo y a ver qué onda, ¿no? ¿Qué sale por ahí? Y vamos a ver, si quieren hacerlo a través de los micrófonos, lo pueden hacer también. Levantan la manito y le damos audio para que le puedan preguntar al especialista. Y así vamos haciendo la dinámica tranquilamente. De igual manera hay algunas preguntas, o la mayoría de las preguntas ya se respondieron en el chat, pero si tienen alguna otra duda, aprovechen en este momento que tenemos al especialista aquí a disposición. Exprímanlo, por favor. Francisco Balbuena levantó la manita y le damos audio por acá. Ya va, Francisco, porque no me permite, pero ahora sí. Francisco, no te puedo dar audio, no sé por qué. Te voy a bajar la mano un momento a ver. Francisco, déjame buscarte por acá, Francisco, porque no me permitía solicitarte audio. O pudiese abrir el audio. Aquí está. No, ya le solicité por acá. Ah, okay. Donde están los participantes. Francisco, ya te solicité audio. Activa tu audio, Francisco. Francisco. Se nos fue Francisco. Francisco, estoy solicitando tu audio. Si me escuchas, por favor, activa el audio. Ajá. Es que no sé, pareciera que ya lo activó, pero está... Buenas noches. Ahora sí. Buenas noches. Ahí está. Buenas noches. Sí, la pregunta que quiero hacerle al doctor Albendaño es, ¿qué diferencia existe entre un criminal por accidente, alguien que ha cometido un crimen de manera accidental, y alguien que se ha propuesto cometer un crimen? Es mi pregunta, la diferencia que puede existir entre ambos casos. Muchas gracias. Sí, Francisco. Bueno, es amplia la pregunta, ¿no? Porque claro, como bien lo digo, el comportamiento delictivo es consecuencia de complejas interacciones sociales como tal, ¿no? Pero evidentemente una persona que comete un crimen de forma accidental, como bien lo dice, puede ser cualquiera de nosotros, ¿no? Pues nadie está exento de cometer delitos. Y quienes hemos trabajado en el sistema de justicia penal lo sabemos muy bien, ¿no? ¿Cuántos casos no vemos de cualquier tipo de situaciones que uno dice, mira, me pudo hasta pasar a mí tranquilamente en esa misma situación? Y está inmerso en un sistema de justicia penal que depende de los contextos también, del poder de reclamo, incluso del poder adquisitivo, puede salir más airoso o menos airoso. Que eso también es otro marco de análisis de la criminología, sobre todo la criminología crítica, ¿no? Cuando analizamos los sistemas de justicia penal. En varios países se ha demostrado que las personas de bajos recursos o las personas que están en situación de vulnerabilidad o de pobreza
tienen un porcentaje muchísimo mayor de probabilidad de ser condenado por el mismo delito que una persona que está en un estatus social mucho mayor. Y eso llama la atención a los sistemas de justicia penal. Entonces, y eso logra explicar por qué la mayoría de nuestras cárceles, la mayoría de los privados de libertad son pobres. Y no es necesariamente de que la pobreza genere delincuentes como tal, sino que las personas de bajos recursos son más fáciles de condenar, en línea general. Pero, y una persona que planifica algún tipo de hecho criminal, evidentemente tiene una motivación totalmente diferente, ¿no? Yo lo vería más desde las motivaciones, porque es muy difícil generalizar, ¿no? Porque no necesariamente alguien que planifica cometer delito tiene una estructura de personalidad demasiado diferente, o aunque si tiene rasgos de personalidad psicopática es mucho más probable que planifique todo lo que hace, ¿no? La mayoría de los psicópatas no cometen delito, pero cuando el psicópata comete delito, tiende a generar un daño muy grave y tiende a hacer este tipo de actos muy planificados, muy fríos, muy complejos también. Pero la diferencia básica se nota en las motivaciones delictivas. ¿Bien? Ok, continuamos con Emilce. Yo sé que el licenciado Alejandro también está a la espera, pero voy a darle primero a las damas. Emilce, te activé tu audio. Hola, buenas noches. Buenas noches. Les hablo desde Argentina. Y bueno, mi pregunta para el profe sería, ¿cuál sería un ejemplo de un homicidio irracional o delito? Bueno, lo que pasa es que no está como una clasificación como tal, pero pudiésemos decir que un tipo de delito, del tipo irracional, tiene que ver con estos delitos que llamamos motivados quizás por la ira o por el intenso dolor, ¿no? Estos delitos que son más impulsivos, que son hechos de forma violenta, pero por una emoción violenta, quizás como para utilizar un término más aquí de la legislación argentina como tal, ¿no? Entonces, esos son llamados irracionales porque tienen que ver más con una reacción emocional que supera efectivamente la capacidad racional del individuo en ese momento específico, ¿no? En muchos casos esto puede ser atenuante para un tipo delictivo y en otros, dependiendo de los casos, puede llegar a ser inimputable si se demuestra efectivamente casos como, por ejemplo, lo que se conoce como un trastorno mental transitorio causado por estas situaciones de intenso dolor. Evidentemente, como es irracional, como no hay una conciencia criminal o no hay la capacidad de tener una conciencia criminal, puede llegar a ser un atenuante importante o es culpable. Pero esos delitos irracionales tienden a tener estas características, ¿no? Digamos. Muy bien, sigo por acá con el licenciado Alejandro. Licenciado Alejandro y luego con Jose. A ver, le di audio ya al licenciado Alejandro. Ya me hablé. ¿Me escuchan? Buenas noches. Sí, perfectamente. Escuchaba yo la que alguien dijo cuando el distinguido decía que la diferencia entre alguien que delinque como sin querer, entonces no se puede decir así. Por ejemplo, una persona que actúa en legítima defensa o accidentalmente no está cometiendo una infracción, no está delinquiendo, porque no lo está haciendo conscientemente, o sea, o está repeliendo una agresión. Es el caso de un mozalbete que asaltan a un ciudadano en su auto, lo maltratan, le dan muchos golpes y cuando se van, el ciudadano tiene un arma de fuego y cuando viene a ver le dispara y ya él se ha convertido en un victimario. Entonces, él no provocó esa situación. No podemos decir que él es un delincuente, él no ha delinquido, él ha cometido una infracción que ha sido en legítima defensa. Eso va a depender de la legislación, estimadísimo, y depende del contexto. Van a haber casos efectivamente que puede ser demostrado o que el comportamiento entra dentro de lo que se define como una legítima defensa y eso no es un delito. Entra entonces en otra categoría. Pero, por ejemplo, que hubo un caso donde entraron a robar a una persona mayor, y los delincuentes se fueron y esta persona mayor sacó un arma de fuego, los persiguió,
caminó 5 cuadras, el delincuente parece que se lastimó el pie, lo encontró herido y le metió 3 tiros en el pecho. Entonces hay situaciones complejas porque ya se fueron, o sea, ya no hay una amenaza directa. Si lo hubiese de repente disparado dentro de su casa, en el momento de la acción, hay una legítima defensa quizás más clara. Pero el hecho de salir, caminar 3 cuadras, perseguir al delincuente, verlo en el piso, meterle 3 tiros en el pecho, es complejo. Entonces va a depender mucho de cómo se maneja el caso en esas situaciones, ¿no? Pero es quizás una distinción más del tipo jurídico, ¿no? De un punto de vista criminológico, quizás nos interesa más valorar el concepto de daño, quizás es mucho más interesante. Porque a veces, y de hecho, hay muchos daños que ocurren, por ejemplo, ahorita con el tema de los delitos informáticos, ¿no? Hay un montón de comportamientos que efectivamente pudiesen ser delictivos y no están legislados en ningún código penal, porque están muy nuevos, por poner un ejemplo extremo diferente. Es decir, que hay comportamientos que no están penados, no están tipificados, pueden ser delitos, pero no hay cómo condenarlos. Como hay otros efectivamente que están tipificados y depende del contexto, depende de la situación, puede ser delito o no. El homicidio incluso depende, así como bien lo dijiste. Y muchos de comportamientos delictivos van a ser depende. Alguien dirá, no, pero matar a otro siempre va a ser, depende. Si hay una situación de guerra, por ejemplo, si la muerte se da en el ring de boxeo, en una pelea de box, no es un homicidio. Digamos, es una muerte que se da de forma accidental, ¿no? Tiene tipificaciones diferentes. Pero eso va a depender, evidentemente, de muchos elementos. Por eso la casuística es muy importante. Tratemos de no generalizar. Eso es muy importante, creo que tenemos que llevárnoslos mucho, ¿no? El tema de la generalización, decir, bueno, y que ocurre mucho, ¿no? Y sobre todo cuando hablan de perfiles criminales, ¿no? El agresor sexual, todos, no, hay muchas variaciones, va a depender. Ok, gracias, licenciado Alejandro. Joseph, por favor, y luego voy con las preguntas que están haciendo en el chat para luego darle audio a Jackson. Joseph, ajá. Buenas noches, Duri, buenas noches, doctor Carlos, y buenas noches a todos los participantes. Un gusto saludarles. Mi pregunta es, ¿cuáles son las diferencias que existen entre psicópata y sociópata? Muy bien, muy buena pregunta. Ay, no, ya va. Antes de que vayas a responder eso, y que sea corto y breve, porque esa tarea de Joseph, que ya está con nosotros, que ya es embajador, que ya ha hecho otro diplomado con nosotros, le voy a recomendar a Joseph que vaya al canal de YouTube y se responda su pregunta. Déjala sin vergüenza, pero te voy a dejar, te voy a es una tarea que tienen. No, no es una tarea, es que ellos hicieron se hizo el curso de psicópatas versus sociópatas, con César Macacia debe saber la respuesta, además de que Sol tiene cualquier cantidad de material que él lo debe saber, así que me está haciendo trampa, pero yo le voy a dejar para que el resto de los participantes te escuchen a ti, Carlos, conciso y preciso, para que el resto haga el curso y se vaya al canal de YouTube y revise todo ese material que hay ahí. Y cómo lo contesto rápido y conciso. Bueno, Solisbé y yo venimos de la misma escuela en este sentido, digamos. Tenemos la misma postura en cuanto a definir la psicopatía, porque ambos trabajamos incluso con psicópatas. Pero si tuviese que definirlo rápido, tendría que decir que en la psicopatía hay un componente biológico importante. La persona psicópata nace así, tiene un funcionamiento cerebral diferente, tiene una disminución de la corteza prefrontal, tiene una distinción en el tamaño de la amígdala cerebral, tiene una química del cerebro diferente, lo que hace efectivamente que genere o desarrolle un trastorno de la conducta que lo hace ser mucho más frío, mucho menos empático, mucho menos... que le importe mucho menos las emociones de los demás. No quiere decir que todos los psicópatas vayan a cometer delitos, pero los que cometen delitos y tienen estos rasgos de personalidad, que es un rasgo de personalidad de la psicopatía, tienden a ser mucho más crueles, ¿no? Y en el caso de la sociopatía es un término mucho más sociológico, mucho más general, donde no tenemos estos componentes biológicos y básicamente vamos a hablar de una persona que tiene un trastorno de personalidad antisocial o que tiene una carrera delictiva que se ha ido formando, pero que no es psicópata como tal. Para saber si alguien es psicópata, tiene que ser evaluado a través del test más común, que es por lo menos el PCLR revisado del test de la psicopatía de Robert Hare. Entrenarse en esa escala y valorarlo con esa escala. Ahí vamos a determinar un psicópata.
y hacer el curso de CC Eficacia, revisar el material y ponerle atención hacerle a la caso a clase Sol. de Sol Melete. Así es que vaya Joseph, porque ahí le salió regaño. Yo, no, mentira, Joseph, mi amorcito. Vaya y revisa el material que está en el canal de YouTube. Ya te voy a dar audio, Jackson. Voy a responderle aquí a Purísima. Dice, muy buena exposición. Mi pregunta es, ¿las enfermedades psiquiátricas son un agravante a la hora de disminuir una sentencia? Serían atenuantes dependiendo, porque hay muchas enfermedades psiquiátricas que no tienen nada que ver con comportamiento delictivo. Y hay otras enfermedades psiquiátricas que pudiesen tener que ver con comportamiento delictivo, y ahí vamos a estar en otro ámbito. Pueden llegar a ser atenuantes, o puede incluso llegar a ser que la persona sea totalmente inimputable, ¿no? Pensemos en un episodio psicótico o en una esquizofrenia, ¿no? Por ejemplo, donde una persona puede agarrar un cuchillo y puede matar al hijo porque el demonio que se le presentó en la casa le confesó que ese hijo era Lucifer, directamente era el 666, y entonces el ángel que también le habla a través de la araña, que estaba, todo esto es verídico, ¿ok? De la araña que estaba en el techo, le sugirió que lo matara porque eso quería Dios. Y en ese delirio, ¿no? Místico, de esquizofrenia, una mujer acuchilló a su hijo. Entonces, es una enfermedad mental totalmente inimputable. Eso va para el ámbito psiquiátrico, ¿no? Que es otro ámbito que podemos hablar después, qué pasa con estos casos psiquiátricos que quedan en el limbo prácticamente una condena perpetua, porque no están judicializados, no tienen una condena, son inimputables, pero no pueden salir del psiquiátrico. ¿Dónde están? Entonces, es otra discusión criminológica que hay en ese sentido. Pero va a depender efectivamente de la enfermedad psiquiátrica que se ve allí. Bueno, Carlos, te lo dejo de tarea. Toma nota, por favor, y hacemos una masterclass para hablar de esos casos. Por favor, ahí tienes tarea. Interesante. Jackson, voy a darle el audio a Jackson y luego vamos con las preguntas en el chat, pero corto y preciso, Carlito, para no quitarte tanto tiempo, porque tienes varias preguntas en el chat. Jackson, buenas noches. Te solicité audio nuevamente, Jackson. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Bueno, mi pregunta es que si la criminología también estudia la pena, o sea, bueno, ¿qué tipo de pena se le tendría que dar a tal conducta? Y dado en el caso que la pena sea carcelaria, si también estudian cuántos años, por así decirlo, se le debería dar a tal conducta. No, eso es más tarea del derecho penal, realmente. El tema de la cuantificación, que de alguna forma es arbitraria, ¿no? Porque ¿cómo determinamos que 5 años efectivamente de prisión hace que la persona se reinserte y se rehabilite específicamente, ¿no? Eso es más una forma del ámbito punitivo del derecho penal como tal, ¿no? Quizás desde el punto de vista criminológico nos interesa más bien estudiar cómo los sistemas de justicia penal, bajo qué criterios y qué efectividad pudiese tener, como aplican las sanciones penales, o por otro lado nos pudiese interesar de repente más bien desde el punto de vista de la reinserción social o el tratamiento penitenciario, ¿no? Porque lo penal y lo penitenciario tienden a estar, aunque tienen que ver, tienden a estar divorciados. Lo penal le dice a lo penitenciario, mira, te voy a mandar una persona 3 años, 5 meses, 6 días, 3 horas, 4 minutos. Pero no le dice a los penitenciarios qué va a hacer con ese señor 3 años, perdón. Entonces a los penitenciarios le debería teóricamente plantear algún tipo de intervención, de tratamiento para agarrar a ese individuo 3 años, 6 meses, y volverlo a reinsertarlo como una persona. Y además que esto es totalmente utópico, ¿ok? La cárcel no funciona, en ninguna cárcel del mundo funciona realmente para los objetivos que están planteados en sus constituciones, y no rehabilitan, no reinsertan a la persona. Porque además el comportamiento delictivo, visto así, tiene una connotación muy como clínica, ¿no? Es como decir, bueno, tenemos una persona enferma, lo mandamos al hospital, le dan tratamiento y sale sano, ¿no? Entonces este símil se utiliza mucho para pensar, bueno, tenemos un delincuente que es como una suerte de enfermo, lo mando al hospital, que es la cárcel, para que salga sano. Esto es totalmente utópico y no pasa en la vida real, en la praxis, ¿no? Entonces un llamado más bien a tratar de pensar formas alternativas de intervenir en los casos criminales que efectivamente tengan una incidencia más positiva que lo que se aplica actualmente
que es lo que no funciona, ¿no? Pareciera que estuviésemos como con la medicina de los primeros siglos de la medicina, que se aplicaba tratamiento que enfermaban y mataban a la gente, pero eso era lo que había, ¿no? El popular sangrado, por ejemplo. No, pero bueno, eso, aplícale sangrado, les abrían heridas que sangraban y ese era el tratamiento que se aplicaba para malaria, para un montón de enfermedades, pero hoy en día sabemos que los mataban. Bueno, más o menos así estamos hoy en día aplicando esta forma de hacer criminología solamente pensando desde el punto de vista punitivo penal y la cárcel. Carlito, de Elena, ¿factores como el clima tiene que ver con la comisión de los delitos? En absoluto. Estas teorías que vienen de las teorías ambientales del delito, nuevamente, esta teoría norteamericana, anglosajona, etcétera, estadísticamente hacían pruebas y veían que, por ejemplo, en las etapas más frías, en los países más fríos, hay más suicidios, en los países más calientes, o las estaciones más calientes, aumentaban más los homicidios. Entonces, trataban de relacionar el clima con el comportamiento delictivo, pero esto no es tan exactamente así hoy en día, que una vez que tenemos acceso, digamos, a bases de datos mucho más grandes, cuando hacemos estos cruces, la relación estadística no es tan significativa, o sea que no se tiene como válido hoy en día. Para finalizar, para no dejarle esa respuesta a Kate en el aire, dice, o sea que un psicópata no se hace, gran dilema. Y Daniela le responde la teoría del doctor Lombroso. Bueno, dos cosas. El psicópata, efectivamente, como tiene elementos biológicos, su cerebro funciona diferente, tiene rasgos de personalidad que efectivamente se van asomando casi que desde toda su vida, ¿no? De hecho, los psicópatas vemos comportamientos disruptivos en la infancia, comportamientos complicados en la adolescencia, etcétera, etcétera. Pero la socialización, la forma de toda la experiencia de vida de esa persona hace mucho o tiene mucho que ver con cómo se va a comportar de adulto. O sea, un psicópata sí nace, pero el que cometa delito, no cometa delito, sea más cruel o sea menos cruel, lo va a determinar mucho todo su proceso de socialización y todo el contexto donde se forme. Así que es de los dos, pero influye mucho más el tema de socialización, cómo se forma, ¿bien? Por allá dice la teoría de Lombroso. Lombroso fue quizás el padre de pensar el tema de la criminología de una forma objetiva, de alguna manera, en los pensamientos criminológicos que circulaban en su época. Está de moda la teoría darwiniana, está de moda un montón de pensamientos en esa época, y Lombroso hizo un estudio, pero la teoría de Lombroso no es válida hoy en día, ¿no? Quítense eso, Lombroso es parte de la historia de la criminología. Y eso lo recalca Sol en los postulados teóricos en la primera clase, sí, que lo tienen ellos también, así que tienen que ver la clase. Ay. No, y es terrible porque hoy en día muchas escuelas de derecho, por ejemplo, que ven alguna materia de criminología, se centran en ver a Lombroso, y esto es terrible. O sea, Lombroso forma parte de la historia de la criminología, pero sus teorías no son aplicables. Él tuvo un error metodológico y es evaluar solamente a personas privadas de libertad y que estaban en manicomios, pero si aplicamos, digamos, esa metodología a la población en general, él no evaluó personas no delincuentes. Vemos que todos estos rasgos que él dice, que la persona, que la frente, que los rasgos faciales, etcétera, están en todas las personas y no explican comportamiento delictivo. Ni están relacionadas los rasgos físicos con el delito, digamos. Sí, de hecho, son una clase y un ejemplo muy bueno con algunos psicópatas, y esa clase la tienen nuestro administrador de grupo. Pregúntale a nuestro administrador de grupo, y creo que una de esas clases ya está al público, mira cómo mira Jose, en el canal de YouTube en @ccefacacia. Ahí van a ver los postulados teóricos. Kate, te invito a revisar la página. Carlos Eduardo, ¿la herencia no determina el destino de una persona? Termino con estas dos preguntas. Carlos Eduardo pregunta, ¿la herencia no determina el destino de una persona? 1. Y número 2, Julie, ¿un psicópata sí se curará por completo? Bueno, la herencia efectivamente no determina el destino de una persona, porque como le dijo, el proceso de socialización influye muchísimo. De hecho, se han hecho estudios y experimentos con gemelos idénticos, por ejemplo, que están criados en contextos diferentes y tener la misma carga genética no determina incluso los gustos, incluso cómo se van a comportar. Entonces, la forma de crianza pesa muchísimo. Y Julis, el psicópata no se cura porque no hay nada que curar. El psicópata no está enfermo, no tiene una enfermedad mental. Es una forma de ser, puedes verlo como un rasgo de personalidad, ellos son así. Para el psicópata el problema lo tienen los demás, no lo tienen ellos.
Entonces, como no hay ningún problema que curar, porque no hay una enfermedad mental, el psicópata no se cura. No hay que curar nada, no hay nada que curar realmente. Él va a ser así siempre.